Bienvenidos a Pacto Renovado en un episodio más que hemos preparado para todos nuestros amigos que nos están viendo a través de esta señal de Veracidad Channel. Un gusto que nos acompañen y por supuesto que puedan involucrarse a este estudio que hemos de realizar del libro de Mateo, y específicamente hoy estaremos viendo allí la lectura de Mateo 4 en su versículo 12. Pero antes de iniciar, quiero darle la bienvenida a nuestro amigo y hermano Saudi Whitson. Bienvenido, Saudi. Gracias le damos a Dios que nos permite el privilegio de poder estudiar su palabra y poder estar todos juntos recibiendo el conocimiento de Dios y poder aprender y aplicar esto que la palabra nos enseña en nuestra vida. Amén. Y como hemos estado ahora sí que recalcando en cada uno de los estudios, nos encontramos aprendiendo los orígenes de nuestra fe, porque eso es a lo que nos llama el Padre hoy en día. Nos está convocando a tener esa pericia y esa energía, ese entusiasmo por conocer, pues bueno, de dónde viene todo esto que hemos aprendido, todo esto que nos han enseñado por mucho tiempo acerca de Jesucristo, acerca del Cristo, quién es, dónde vivió. Es importante conocer estos orígenes, bueno, para entender tanto el contexto de vida y también de lo que el Mesías, el Señor, dice en la palabra, principalmente en los evangelios, y después los apóstoles repiten estas mismas palabras del Maestro en las cartas. Y por supuesto Juan en el Apocalipsis, ya dando revelación, ahora sí, al cumplimiento de todo lo que el Mesías dijo aquí en la tierra. Es de mencionar que necesitamos nosotros capacitarnos, necesitamos, decías hace un momento, de conocer los orígenes de dónde viene nuestra fe. No podemos partir de la nada. En este programa empezamos a estudiar desde Mateo 1 y vamos avanzando. Entonces es necesario, como decías tú, que vayamos conociendo las raíces, que vayamos descubriendo la palabra, que nos dé esa pasión por estudiar las Escrituras y poder conocer. A partir de que nosotros conozcamos a Jesús, el Mesías, su ministerio, todo lo que Él hizo, todos sus siervos, todo lo que han sufrido, también nosotros podemos aprender y poderlo aplicar en nuestra vida. Y efectivamente, si usted es un discípulo, si es un creyente, ahora sí verdadero, de lo que el Mesías dijo en su palabra y en todos los evangelios, pues bueno, seguramente usted estará interesado en conocer y tener esta información que es valiosa para comprender y entender las Escrituras. Cada una de las cosas que Jesús dijo es algo que ya estaba escrito. Él mismo dice, escrito está, y es algo que sin duda vamos ahora a hacer referencias de todo eso en el Antiguo Testamento. Hay personas, no quiero decir que todas, pero hay personas que ya no quieren leer el Antiguo Testamento, y déjeme decirle que eso es un grave error, porque si no leemos el Antiguo Testamento, difícilmente vamos a poder vincular y entender lo que el Mesías estaba tratándonos de decir. Ciertamente muchas cosas las dio de manera práctica, las dio de manera simple. Ahí tenemos una gran variedad de parábolas, e incluso el Mesías llega a tomar ese método. Tiene que llegar a utilizar ese método de hacer las cosas muy sencillas, muy simples, para que la gente comprenda ese mensaje profundo que él traía. Él mismo dice, ¿cómo van a entender las cosas profundas si todavía no entienden esto tan sencillo que les estoy diciendo, esto que les estoy compartiendo? Entonces usa como recurso la parábola, y también, bueno, de esa manera es que empieza a transmitir el mensaje y mucha gente empieza a comprender y empieza a vincular. Recordemos que era el primer siglo, y en ese primer siglo, pues bueno, Jesús empieza a predicar en una tierra de judíos, en una tierra de gentiles, de personas que ciertamente conocían y tenían una mentalidad oriental, y que esto, muchas de las cosas que habían aprendido tanto como de costumbre, de tradición, las van a empezar a relacionar con lo que Jesús empieza a mencionar. ¿Por qué? Pues bueno, Jesús conoce muy bien toda la historia, pues es el mismo Dios encarnado, ahora sí en un cuerpo, en una vasija, y que trata de darle a entender a la humanidad cómo el mensaje del amor del Padre siempre ha estado, y desde antes de la fundación de la tierra ha estado permanente para toda la humanidad.
un amor que ciertamente también exige obediencia. Y esa obediencia es la que muchas veces se nos ha complicado a todos los seres humanos llevar a cabo hacia el Padre. Porque, pues bueno, una razón muy importante, una naturaleza pecaminosa, una naturaleza que en vez de animarnos a leer en las Escrituras y obedecer lo que está en las Escrituras, nos hace todo lo contrario. Nos hace desobedecer y a no leer. Debemos de recalcar que la palabra de Dios, toda la palabra de Dios es inspirada por Él mismo. Entonces, mencionabas hace un momento que es necesario que nosotros conozcamos la palabra. Decías que hay personas que han eliminado el Antiguo Testamento y que hoy viven bajo una nueva ley o nuevos argumentos que ellos creen que es así. Sin embargo, la palabra dice que toda es inspirada por Dios. Si no conocemos desde el Génesis 1, en su primer versículo y en su primer capítulo, es casi imposible que podamos comprender toda la palabra. Es necesario que estudiemos todas las Escrituras desde el principio y que respetemos cada punto y cada coma para que podamos entender. Muchos se preguntan cuál es el origen de su fe, pero sin embargo no se toman el tiempo de poder estudiarlo. Y es por eso que en este programa nos hemos tomado la tarea de poder estudiar desde la raíz y el principio de cómo fue inspirada, cómo fue que Dios trató con sus siervos, cómo es que Dios habló a su pueblo y cómo es que hoy en día nosotros podemos tener esta palabra y cómo a través de Jesús podemos obtener también la salvación. Efectivamente, y ese es nuestro propósito, es el deseo que tenemos de compartirles esto que, bueno, el Señor de alguna manera nos ha permitido aprender aquí en Veracidad Channel y en su ministerio Veracidad, Camino y Vida, que ciertamente en este momento nos encontramos ahora en un método bíblico que se ha utilizado por mucho tiempo por la casa de Judá, por el pueblo de Israel, que es el método de las parashá, y ha sido de bendición porque, bueno, eso nos va llevando un tiempo específico del cumplimiento de la Escritura. Ahora, este método de la parashá es muy curioso, porque tal vez todos no tengan este dato, pero la parashá era algo que Jesús mismo practicó, o sea, que Jesús mismo llevó como método de estudio. Gran parte de las palabras que él menciona en el Evangelio, si hacemos un análisis profundo, nos vamos a dar cuenta que esas palabras las menciona porque en ese momento se estaba ahora sí que ejecutando el estudio de la parashá semanal en el pueblo. Entonces eso le permite también al pueblo comprender y hacer la relación de las palabras de Jesús, del Mesías, con lo que estaban estudiando en ese momento, que la parashá abarca, bueno, el estudio desde el Génesis hasta Deuteronomios, ¿sí? Es la Torá, el libro de las leyes y de los estatutos y mandamientos del Creador. Y eso es muy curioso porque Jesús en las sinagogas, recordemos que Jesús también predicaba y también estudiaba y asistía a las sinagogas. Entonces eso nos da a entender que Yeshua o Jesús, como lo conocemos ya ahora los latinos, nunca se desprendió de la raíz de su fe, ¿sí? Él siempre permaneció fiel a los mandamientos, a la instrucción y al estudio de la Torá, que hoy a nosotros los cristianos necesitamos retornar a ese estudio, porque ciertamente tenemos mucho de los evangelios, mucho de las cartas de Pablo, de las cartas de Pedro, tenemos también mucho del Apocalipsis como estudio, pero no tenemos muy poco de Torá, tenemos muy poco del Pentateuco, de los profetas. Y es donde ahora nosotros como cristianos tenemos que complementar ese estudio. Tú lo mencionabas hace un rato, Saudi. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, toda. O sea, desde el Génesis al Apocalipsis nos es útil para entonces llegar a una seguridad, a cimientos fuertes, como lo decía el mismo Mesías. Pongan su casa sobre la roca, pongan su casa sobre la roca. Y esa roca es el fundamento del mismo Yeshua que se viene manifestando desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que siempre estuvo presente. Entonces, la invitación a todos nuestros hermanos para que estudien con nosotros, para que empiecen a abordar estos temas, que no se creen una barrera al momento de estudiar Torah, al momento de estudiar Parashá.
de decir es que eso es de los judíos, es que eso ya no es bíblico. Y déjeme decirle que precisamente a veces ignoramos muchas cosas porque no buscamos realmente en las escrituras. Leemos de una forma literal, o sea, tal y como está, pero no profundizamos en lo que la escritura nos está diciendo. Hasta este momento, lo que hemos estado abordando, lo que hemos estado estudiando en base a la parashá, en base a la instrucción de la Torá, lo confirmo en la escritura. Y es precisamente con la intención, en mi opinión personal, de no generar una moda, de no generar una nueva religión, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese debe ser nuestro compromiso de todos los creyentes, de todos los que amamos a Dios y de los que también en algún momento hemos andado en diferentes denominaciones y hemos aprendido, hemos sido bendecidos con el conocimiento. Yo he sido bendecido del conocimiento que he estado en otras denominaciones y no lo he hecho por basura, no lo he hecho por muerto, sino algo que me permitió a mí guiarme a la verdad. ¿A qué? A ser una persona que hoy digo, ok, tú me estás diciendo que esto es de Dios, que esto es bíblico, déjame corroborarlo. Me voy a ir a la escritura, voy a buscarlo y a ver si esto que tú me estás diciendo es verdad. Y es la actitud, fíjate, de los hermanos de Berea. De estos hermanos a los cuales Pablo llegó y les dijo, vean hermanos, yo les presento a este Mesías, a este Yeshua, que se manifestó ciertamente. Muchos lo negaron, muchos lo rechazaron, pero él, déjenme decirles, es el Mesías que nos prometieron desde el Génesis. Y eso es necesario. Necesitamos nosotros como cristianos que toda escritura que nos es dada o todo método, toda enseñanza, tenemos que pasarla y filtrarla a través de la palabra. Así es. No podemos guiarnos a través de los hombres, a través de la opinión de los hombres, sino a través de la escritura y la palabra de Dios. Decías hace un momento que Jesús predicaba, y Jesús no vino, como decías también, a abolir la ley, sino que vino a cumplirla tal cual. Entonces es necesario que nosotros no olvidemos los mandamientos de Dios. Si Jesús, siendo el Mesías, no las olvidó, entonces ¿quiénes somos nosotros para de un día para otro para desecharlo? abolir la ley que Dios había puesto y que le había dado a Moisés, y que a través de su gracia nos trajo salvación a través de Jesús? Efectivamente, entonces ahí está el dato, y esto es muy importante compartirlo con todos nuestros amigos, porque precisamente nuestro tema en el cual nos vamos a enfocar va a ser en el ministerio de Jesús. ¿Cómo llevó a cabo su ministerio? ¿Qué es lo que enseñaba? ¿Cómo ahora va a tomar esto que él conoce, siendo el mismo Dios, para enseñar a la gente que no comprendía, que ciertamente tenía mucha religiosidad, que tenían muchas costumbres que estaban llevando a cabo, muchas tradiciones, pero que no tenían sentido en su vida? Sí, lo hacían por rutina, por algo que no comprendían y que así lo aprendieron. Y eso de muchas veces no es nuestra culpa, no es el error de uno, sino bueno, la serie ahora sí de enseñanza que hemos recibido. No culpamos a los pastores, no culpamos a los ministros, que de alguna manera ellos aprendieron una forma de enseñanza bíblica y que bueno, esa misma, creyendo que esa era la correcta, la transmitieron a las demás generaciones. Ahora, ¿qué va a hacer esta generación? ¿Qué vamos a hacer los jóvenes que hoy estamos estudiando las escrituras, que están en busca de la verdad? Yo siempre he dicho que a nadie le gusta estar engañado. En lo personal, a mí no me gusta vivir engañado y estar bajo un método, bajo una enseñanza que no es la correcta. Siempre en busca de la verdad, y por eso hemos empleado ese método. Yo creo que también tú lo estás haciendo, Saudi, de filtrar todo lo que recibimos de acuerdo a la escritura. A ver, permíteme revisar si eso que me estás diciendo está en la escritura. Yo te pongo un ejemplo muy claro. En algún momento, en alguna congregación, se nos enseñaba que no era correcto que las mujeres usaran pantalón, ¿sí? Y por mucho tiempo eso se fue permeando en la iglesia y se volvió doctrina, ¿sí? Se volvió doctrina y se volvió ley dentro de la iglesia. Y agarraban un texto que está precisamente en la Torá,
acerca de que la mujer no utilizará ropa de hombre, ni el hombre utilizará ropa de mujer. Un texto que ciertamente lo usaban como fundamento y como apoyo, pero que realmente no tiene nada que ver con la doctrina o con la enseñanza de que la mujer hoy en día no usará pantalón. Y precisamente ese texto, si lo estudiamos a profundidad, que bueno, lo estaremos compartiendo allí en nuestra página web con este mismo video que vamos a subir, nos hace referencia principalmente a la vestimenta íntima del hombre y la vestimenta íntima de la mujer, ¿sí? A eso hace referencia ese texto. Por lo tanto, no es un buen fundamento para crear como doctrina el hecho de que la mujer no use pantalón hoy en día. Y eso, en vez de traernos ahora sí que bendición a la iglesia, ha traído un estigma con las hermanas que precisamente utilizan esa vestimenta y se sienten cómodas, ¿sí? Entonces, eso es importante que nosotros y todos los jóvenes y todos los estudiantes de las escrituras filtremos todo eso que se nos enseña de acuerdo a la palabra y veamos si realmente eso es lo que Dios nos está pidiendo, o tal vez nos está pidiendo algo mayor, que es el hecho de que circuncidemos nuestro corazón y que veamos primero las intenciones de nuestro corazón antes de empezar a trabajar en lo exterior. Bien decía alguien que un texto fuera de contexto se vuelve un pretexto, ¿no? Exactamente. Entonces, es necesario que filtremos toda enseñanza a través de esta escritura, a través de la palabra. Es la única que nos puede traer la verdad y quien trae revelación a nuestra vida. Es importante que recalquemos también la comunión constante con Dios, quien trae revelación a nuestra vida, quien trae, con la comunión a través de la oración y del ayuno y a través de la palabra, es que el Señor nos trae revelación a nuestra vida y que podemos hablar de esa palabra, como decías, cuando leemos las escrituras y no sabemos el origen, entonces hacemos convertimos el versículo y la palabra de Dios en un pretexto o en algo que nosotros queremos adaptar, ¿no? Es necesario que busquemos la palabra, es necesario que tengamos la comunión con Dios y eso se complementa. Al complementarse, entonces, si podemos hablar de la palabra a través de nuestra vida y a través de aplicarla en nosotros. Así es, y es efectivamente lo que ahora Jesús va a hacer. Así es. Jesús va a derribar muchos conceptos religiosos, muchas tradiciones, costumbres religiosos a lo largo y ancho de su eso ministerio. Pasaba con los fariseos, que por ejemplo Jesús vino y les dijo, es que ustedes ponen tantas cargas encima de las personas y están ustedes en la puerta, ni ustedes van a entrar, ni tampoco dejan pasar a las personas de tantas cargas que les ponen. Entonces Jesús vino a romper ese paradigma, ese molde, eso de la religión. Entonces Jesús nos presenta al Mesías y al Salvador y a Dios como no una religión, sino una relación constante con Él. Entonces, mientras tengamos una relación constante con Dios, es así que podemos amar esta palabra y buscarle y tener una vida en santidad y con temor hacia romper todos sus mandatos. Efectivamente, ya lo decías, los fariseos eran tan religiosos que ponían esos dogmas de hombres, esas reglas de hombres sobre las personas, y eso tal vez con la intención de que se volvieran ávidos y también ahora sí que obedientes a lo que la palabra realmente decía. Pero lamentablemente no funcionó. ¿Por qué? Porque todo eso se volvió religiosidad. Y de alguna manera hablábamos en el episodio pasado acerca de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista se dio cuenta de todo eso. Su padre era sacerdote, servía en el templo, él creció en el templo. Hace poco teníamos una breve discusión acerca de que si Juan era un personaje que había crecido en la carencia, de por qué usaba esas pieles de camello y esa vestimenta y por qué comía ahora sí que miel silvestre. Pero ciertamente Juan creció en un ambiente en el cual vivía muy bien, su padre era sacerdote, vivió en la religiosidad, por supuesto, en el ritualismo del día a día,
en todas las celebridades también estuvo presente. Llega en un punto en el que Juan no rompe con lo ya está establecido por Dios, ¿sí? Con la ley del Señor, ninguno de sus profetas se metió. Eso me queda claro. Ninguno de sus profetas rompió las leyes que él ya había establecido, pero con lo que sí rompieron fue con la religiosidad, con los dogmas de hombres, con esas cargas precisamente que mencionas, que los mismos hombres pusieron sobre otros. Y es que recordemos también que a los apóstoles la gente preguntaba por qué ellos no se lavan 7 veces las manos, y Jesús les dijo, es que eso es religión, eso es lo que a ustedes les han enseñado, pero eso no tiene nada que ver con la comunión con el Padre o con respetar la ley de Dios. Lo que ustedes tienen es nada más dogmas de hombres y cargas que ellos quieren poner para sentirse tal vez más cerca de Dios, sin embargo, simplemente eran reglamentos de los mismos fariseos. Exactamente, entonces también hoy en día nosotros como estudiantes de las Escrituras, ¿por qué hemos de poner cargas sobre nuestros hermanos? ¿Por qué? O sea, no debe ser nuestra intención, porque es lo primero que cuando tú llegas a una iglesia, lo primero que quieres cambiar en una persona es lo externo, ¿sí? Es más, a nosotros ni nos corresponde cambiar nada. Exacto. Eso le corresponde al Espíritu del Señor, le corresponde a la palabra del Señor. Nosotros lo único que tenemos que hacer es motivar a que puedas leer esa palabra, a que puedas profundizar en ella, y el Señor mismo te va a revelar todo. Es que algo que tal vez las personas no han comprendido o no hemos comprendido es que nosotros como hombres no podemos cambiar a las personas. La misma Escritura dice que la palabra es quien convierte y quien transforma la vida de las personas. Entonces, a través de su Espíritu Santo es que puede haber esa transformación en la vida de las personas. No nosotros ponemos los lineamientos o nosotros le exigimos a las personas desde el principio hacer un cambio radical en sus vidas, sino que es la palabra a través de su conocimiento quien nos va trayendo esa luz y quien nos va haciendo diferentes a los demás. Efectivamente, así que un llamado a todos los pastores, líderes, a todos los que están ahora sí en una posición de liderazgo en la iglesia, que sean pacientes con todas las personas, que no traten de cambiarlas, que no traten ahora sí de decirle quítate esto, ponte esto, habla así. Permitan ustedes enseñar. La responsabilidad de los ministros, de los líderes, es enseñar la palabra, de compartir, de animar a que la gente sea instruida, a hacerla retornar a los principios de su fe, a que conozcan verdaderamente los fundamentos de su fe, y que los invites a que oren, a que siempre estén en esa comunión, porque eso es lo que va a hacer que cada una de las personas que quieren y desean y aman a Dios, por supuesto, porque yo no dudo que haya personas que en su corazón, en su interior diga, yo amo a Dios y ciertamente todavía no comprendo muchas cosas, no entiendo muchas cosas, pero tengo un corazón dispuesto a amarlo, y si amarlo involucra obedecer sus mandamientos, si involucra dejar esto que me está haciendo daño, primeramente a mí, me está haciendo daño, y al dejarlo, con esto cumplo su ley y en eso demuestro mi amor por Él, lo voy a hacer. Entonces, esa invitación a que permitan que la palabra fluya, ¿sí? Muchas personas, y me ha tocado en lo personal, en el tiempo que he estado ahora sí que andando en este camino de la vida cristiana, de la vida en Cristo, me ha tocado ver cómo muchas personas se alejan de la palabra, se alejan de las congregaciones por lo mismo, porque lo primero que quieren cambiar es lo externo. Y como lo volvemos a repetir, a nosotros no nos compete cambiar nada. Al único que le compete cambiar las cosas es al Espíritu Santo, es a Dios por medio de su palabra, y Él va a hacer los cambios que sean necesarios, ¿sí? Él mismo se va a revelar a aquellos que le buscan y lo aceptan. Y es que como discípulos, decías hace un momento, que nuestro deber es compartir la palabra, es enseñarles a las personas el amor de Cristo. No es ponerle trabas o más piedras en su camino para que no puedan andar. Es necesario que comprendamos que la palabra, como decía hace un momento, es quien puede transformar nuestras vidas y quien puede transformar el de los demás. Cuando Dios trae, decía hace un momento, luz a tu vida, entonces puedes hacer un cambio sin que alguien más te tenga que decir, mira, esto es lo que tienes que hacer, en este momento es el adecuado para hacerlo, ahora tienes que hacer esto. No, la palabra es
a través de la Escritura es que nos convence, nos redarguye y nos trae conocimiento. Entonces es necesario que comprendamos eso. La palabra es quien transforma y nosotros no podemos tomar esa parte de juez. Nosotros solamente compartimos la palabra. Exactamente, nosotros somos juez, no somos juez. Así es. El único juez es el Señor. ¿Nosotros qué somos? Solo discípulos, siervos, dispuestos a compartir, a dar a conocer este mensaje que nos ha sido permitido. Y esto ha sido un proceso. Créame que si usted es un nuevo creyente y está viendo este programa, créame que todo esto es un proceso. Un proceso en muchas veces es lento, dependiendo ahora sí en cada persona. Es lento, muchas veces es radical, es rápido, instantáneo, pero gran parte de esto involucra ahora sí esa voluntad y ese deseo, esa pasión que usted sienta por el Señor. Por eso es importante que cada día en el estudio de la palabra, siempre en la meditación de ella, cuando nos estemos desviando, cuando nos estemos apartando, cuando entremos en ese estudio constante, entonces rectificaremos nuestro camino. Entonces no nos apartaremos del Señor. Créame que usted y yo no somos perfectos, pero el Señor no está buscando la perfección, está buscando la disposición de usted para que entonces comprenda la palabra y para que bajo esa intención de comprenderla y de llevarla a cabo pueda ser obediente y de esa forma amarlo. Vamos a irnos a un corte, Saudi, y regresamos de lleno al estudio del ministerio y lo que está escrito allí en Mateo capítulo 4:12 con respecto a la obra y el servicio de Yeshua llamado el Cristo. Regresamos. Estamos de regreso aquí en Pacto Renovado. Continuamos con este estudio. En este momento nos encontramos en Mateo capítulo 4, en su versículo 12, y estamos abordando principalmente el tema del ministerio de Jesús, y estábamos haciendo también una comparativa de cómo hoy se está llevando a cabo los ministerios dentro de la iglesia, cómo hoy se está predicando el evangelio, cómo hoy se está compartiendo la palabra. Hay muchas cosas que ciertamente no son de la palabra, no están escritas en la Torá, en los profetas, en los evangelios y en el Apocalipsis, pero se está practicando como palabra de Dios, ¿sí? Se está practicando como si fuera algo que el Eterno nos hubiese dejado y que fuera de su interés. Y muchas veces no es del interés del Eterno, es del interés de las mismas personas que han desviado el mensaje de el Padre Celestial. Estábamos hablando ahora en el corte que los hombres han adaptado la palabra de Dios para poder sobrevivir, para poder sacar dinero, para seguir sacando dinero de las personas. Hablábamos del diezmo también. Por ejemplo, el diezmo, la palabra dice que los sacerdotes en ese tiempo tenían el diezmo, recibían el diezmo y que una parte era destinado para los pobres, para las viudas, para los huérfanos, para el mantenimiento del templo. Y hoy solamente se le da al pastor o a quien está como representante de esa iglesia. Entonces han convertido la palabra en un pretexto para poder vivir. Entonces veíamos ahí un ejemplo claro de que las normas del ser humano regularmente solo le sirven para beneficiarse, para su interés, y no para beneficiar a todo el pueblo en general. Efectivamente, lo has dicho muy bien. ¿Y sabes por qué sucede eso, Saudi? Por la ignorancia, porque no estudiamos, porque nos han hecho creer, y mucho tiempo yo, por supuesto, en lo personal, creía que el diezmo era solo para el pastor. Ahora que estamos estudiando la palabra, que estamos regresando a nuestros orígenes, a la instrucción, nos enseña precisamente lo que acabas de mencionar. Para los levitas, para el mantenimiento del templo y para las viudas y los huérfanos. Ahora usted pregúntese, ¿se está haciendo esto con los diezmos en las iglesias? Lamentablemente no, solo los diezmos están dirigidos para el pastor. Yo soy de la idea personal, en mi opinión personal, que todos los ministros, todos los líderes, todos los pastores
deberían de tener un oficio, una profesión de la cual vivan y tener un tiempo, una disposición a cumplir su llamado, ¿sí? A enseñar a otros la palabra. Que creo que hay suficiente durante todo el día para llevar a cabo las dos cosas. Veíamos un ejemplo muy claro que cuando los apóstoles empezaron a anunciar la segunda venida de Jesús, el regreso del Mesías, entonces la gente vendió lo que tenía y se acostó a dormir. Entonces los exhorta y les dice, ¿qué hacen? Ustedes deberían de estar trabajando, compartiendo la palabra y esperando la venida de Jesús. Claro. Ahora piensan las personas o quieren que caiga maná del cielo y que se les mantenga sin hacer nada y esperar acostados la venida de Jesús. Y cuando no, Dios nos manda a trabajar en lo espiritual y en lo material. Tenemos que compartir la palabra, ir anunciando las buenas nuevas, pero también tener un oficio y poder realizarnos como profesionales. La palabra no nos los prohíbe, al contrario nos anima a poder, mientras más alto lleguemos, más alto poner el nombre de Jesús. Así es, y es que precisamente eso es parte de tu testimonio, Saudi, porque tú eres un profesional y a mí me gustaría que tú les hagas esa invitación a todos los jóvenes que no se queden, ahora sí, con la idea de que el joven cristiano, de que el joven que ama a Dios no tenga por qué no tener una profesión. Y es que el llamado de Dios no está peleado con el hecho de realizarte profesionalmente. Al contrario, cuando tú sabes y conoces de la palabra, puedes dar testimonio a través de tu vida, a través de las escrituras y enseñarle a las personas que el hecho de ser un profesional no te quita ni la humildad, no te quita las ganas de poder aprender de la palabra, de poder compartirla, de tener esa pasión por decirles, hay un Cristo vivo, hay un Señor todopoderoso que cambió mi vida, que puede cambiar la tuya y que puede transformar y que te puede hacer mejor persona, que puede puede unir a tu familia. En el lugar donde estés, en la oficina, en la escuela, en el trabajo, puedes hablar de Dios, no es necesariamente estar frente a un púlpito para poder dar testimonio de la palabra de Dios. Cuando uno tiene comunión con Dios, cuando uno quiere esforzarse y quiere realmente cumplir las escrituras en el lugar donde vaya, no podemos tampoco tener una doble moral y poder aquí ser unas personas y fuera ser otras. Tenemos que cumplir la palabra en el lugar donde estemos. Entonces, estemos en el trabajo, en la escuela, en un hospital, aún estando mal, podemos compartir la palabra de Dios. A eso nos manda el Señor, a realizarnos y poder hablar de ese Jesús que transforma vidas en donde quiera que vayamos. Y es un claro ejemplo de lo que vamos a ver en esta parte, porque como tú lo decías, no se necesita un púlpito específicamente para predicar, para enseñar la palabra. En la misma casa, en tu propia casa, puedes hacer una reunión con jóvenes, con adultos para enseñar la palabra. Así lo hizo Jesús, ¿sí? Él se apartó y así también lo hizo Juan. Se apartaron del templo para que entonces desarraigarse no de los mandamientos, no de la instrucción que Dios había dejado, de la religiosidad en la cual los hombres habían entrado. Algo que vamos a ver ahora en las Escrituras es que el Señor no buscó a los más capacitados tampoco para aparentemente, ¿verdad? Exactamente, el ego de las personas, no buscó a los mejores, los maestros o a los rabinos, maestros de la ley, sino que a través de lo que ellos habían aprendido en la vida, Dios lo utilizó para poder llevar el evangelio. Es por eso que decíamos que el Señor puede utilizar tu talento en donde tú estés para poder glorificar su nombre, y ahorita lo vamos a ver en las Escrituras, que aún siendo pescadores, el Señor les habló y les dijo, vengan en pos de mí, y entonces hagámonos pescadores, pero de hombres. Entonces podemos compartir nuestra profesión con las Escrituras. Efectivamente. Entonces, ahora entremos a detalle a los versículos que nos competen de este estudio, que es el comienzo del ministerio de Yeshua. Y vamos a empezar allí en el versículo 12 con esta lectura. Te cedo la oportunidad, Saudi, para que tú le des lectura del 12 al 20 con respecto a estos versículos. Dice Mateo capítulo 4, versículo 12 al 20. Cuando Jesús oyó que Juan había sido entregado, se retiró a Galilea y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, que está junto al mar en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo:
tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región y sombra de muerte, luz les amaneció. Desde entonces comenzó Jesús a proclamar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y caminando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, es lo que mencionábamos hace un momento. Efectivamente. Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, echando la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Por qué elige estos dos personajes? Uno se preguntará, ¿por qué a Pedro, que bueno, se le conocía como Simón, después se le va a conocer como el apóstol Pedro, y a Andrés, que era su hermano carnal, su hermano de sangre, no su hermano solo de fe, sino de sangre? ¿Por qué los elige a estos dos personajes alejados ciertamente de los rituales, alejados de esa observancia religiosa? Los elige porque de alguna manera para Jesús eran los idóneos, los que estaban sin esos conceptos. Ciertamente en algún momento también dejan manifestar que tienen dudas, pero que están dispuestos a aprender. Y eso es importante en el discípulo hoy en día de Cristo, en el discípulo del Señor, dispuesto a aprender. Muchas veces no tenemos esa disposición. ¿Por qué? Porque dices, es que mi doctrina dice esto y yo creo en mi doctrina. Déjeme decirle en qué vamos a creer verdaderamente, en las doctrinas o en lo que dice la palabra de Dios, en lo que nuestra denominación o religión observa o en lo que Dios para él realmente es importante. Y es que volvemos a caer en lo que Jesús decía a los fariseos, lo que mencionábamos en el bloque anterior, que es que les ponían demasiadas cargas y que ni siquiera los fariseos podían cumplir esos reglamentos que ellos ponían. Eran tantos que tal vez hasta a ellos se les olvidaba. De hecho, déjame decirte que Jesús se los reclamó, le dijo, ustedes dicen que los cumplen y no los hacen. Dice, ustedes mismos los impusieron y ustedes mismos no los hacen. Entonces eso nos deja muy claro que ningún hombre por su propia fuerza puede cumplir nada. Sí. Absolutamente, ni los mandamientos de Dios. Usted se propone guardar los mandamientos, esos 10 mandamientos que están señalados allí en Éxodo 20, por su propia fuerza, déjeme decirle que va a fracasar. Va a fracasar absolutamente, porque en algún momento usted va a dejar de cumplir uno. Algo que podemos mencionar aquí en las Escrituras es que el Señor, preguntabas hace un momento que por qué el Señor los había escogido. Porque el Señor había visto un corazón dispuesto, no un corazón religioso, un corazón dispuesto de decir, bueno, no sé nada, pero quiero aprender. No un corazón tampoco duro, que no sé nada y así me quiero quedar, ¿no? Que eso es lo que pasa hoy en día, que decimos, bueno, esta es mi doctrina, esto es lo que me enseñaron. Y de ahí no me muevo. Cuando la Escritura nos enseña a poder tener una mente abierta al conocimiento de Jesús y decir, bueno, tal vez fallé, tal vez no tenía esos lineamientos que Jesús nos había dejado, pero aquí estoy, quiero aprender, y es lo que el Señor ve, un corazón dispuesto que quiera hacer su voluntad, y es entonces cuando trae revelación a nuestra vida y podemos aplicarlo. Y ahí me voy a permitir hacer un comentario personal con respecto al por qué muchos pastores, porque pastores de ustedes aprendemos, líderes de ustedes aprendemos, ministros de ustedes estamos aprendiendo, las nuevas generaciones, a ustedes estamos viendo como ejemplo de lo que el Señor ha hecho en sus vidas y de lo que el Señor les está revelando a sus vidas para ser obedientes. No como idolatría, no como idolatrándonos, sino siendo solo un ejemplo de siervos de Dios que aman a Dios ciertamente, pero que muchas veces creo, y me permito hacer esta opinión personal, nos han orillado a obedecer una doctrina, un sistema que no es bíblico y que ciertamente esto es porque es un modo de vida, es un modo de sobrevivir, es ya un oficio para muchos de los pastores y líderes, se ha vuelto un oficio. Y es ahí donde relaciono lo que hablábamos hace un momento. Por eso todos los que son discípulos del Señor deben tener una profesión propia, deben de tener un oficio propio, que no vivan de la palabra de Dios, que no vivan de los diezmos, que no vivan de las ofrendas. ¿Por qué? Porque al final eso ha orillado a que los pastores
y a que los líderes estén bajo un sistema religioso, bajo una doctrina, porque si hacen todo lo contrario, entonces el sistema y la denominación los va a desechar, les va a quitar ese trabajo y esa función de la cual le dan de comer a sus familias, de la cual le dan ahora sí la facilidad de sobrevivir, de subsistir diariamente. Y es que Jesús nos da un claro ejemplo cuando llega al templo y tira todas las cosas y les dice, es que ustedes han hecho de las escrituras un negocio, entonces no tiene sentido de que hablen de la palabra si lo han vuelto un negocio. Hoy en día es lo que sucede, que la palabra de Dios y que el traer paz a la vida del más necesitado se ha convertido en un negocio factible para muchas personas. El decirles, mira, tengo una iglesia muy grande, tengo los mejores Tantos colores, miembros. los mejores miembros, tenemos un gran equipo, tenemos los mejores músicos, tenemos todo lo mejor. Entonces ven y lo primero que necesitamos es tu diezmo y tu promesa y siembra, y entonces Dios te va a dar. Y no, la palabra de Dios no nos enseña eso. Es necesario que dejemos de ver la palabra de Dios como un negocio factible y que empecemos a ver la palabra de Dios como algo que podemos compartir y que podemos llevarle al necesitado sin necesidad de decirle, necesito todas tus cosas, necesito que tú me lo des, porque eso es egoísmo. Y el Señor al final nos va a juzgar, a cada uno nos va a juzgar dependiendo, y dice que va a pesar también nuestro corazón y saber si realmente cumplimos la palabra porque teníamos esa pasión, porque teníamos ese llamado, o solamente queríamos vivir de esto, vivir de la palabra. Entonces, si esto es lo que estamos haciendo, estamos equivocados. Y el Señor nos llama a reflexionar, nos llama a dejar todos esos intereses, dejar de poner nuestros intereses y comenzar a poner primeramente los intereses del reino y de Jesús. Exactamente, del reino, porque eso yo sé que es importante. Pastores y líderes, no es la intención, no es mi intención ni nuestra intención ahora sí que juzgarlos, pero sí motivarlos a ser conscientes de que nosotros, las nuevas generaciones, estamos viendo cómo se están comportando con respecto a la palabra del Señor. Y cuando vemos el mismo ministerio de Jesús, cómo el ministerio de Jesús ahora es totalmente abierto, sin distinción de personas, un ministerio que no depende de los diezmos, de las ofrendas, que no está dependiendo de una doctrina. Es más, estamos viendo a un Jesús y a un Juan el Bautista que se están separando de la religiosidad, se están separando del sistema doctrinal humano que había en ese entonces impuesto por los diferentes maestros, por las diferentes religiones, llámese saduceos, llámese fariseos, que eran las principales élites religiosas del tiempo de Jesús. Entonces, ¿qué hacen ellos? Totalmente se apartan. Vemos a un Jesús que ciertamente en su niñez, nos dice la Escritura, enseñando en las sinagogas, ¿sí? Y la gente se maravillaba de cómo enseñaba el mismo Señor a los adultos, a los rabinos, a los sabios de ese entonces. Pero también vemos a un Jesús que se va al monte, se va a las orillas, se va a los lugares donde supuestamente está la mayoría de gente que no merece la misericordia de Dios, que no merece el amor de Dios. Y en ese entonces, en este tiempo, en este contexto bíblico, histórico, podemos deducir que Jesús, nos dice la Escritura, se fue a Galilea. Y precisamente en Galilea había una gran cantidad de gentiles. ¿Cuál es el gentil? Todo aquel que no es un ciudadano judío, todo aquel que no es un ciudadano israelita. Ese es un gentil. Los romanos eran gentiles y en Galilea abundaba esa gente, por lo tanto no consideraban a Galilea como un lugar santo. Algo que podemos ver es que Jesús también cuando predicaba no hacía, decías hace un momento, excepción de personas. Jesús nunca dijo, aquí van los ricos, aquí van los de clase media y aquí van los pobres. El Señor hablaba la palabra parejo para todos, y cuando era necesario exhortar aún al más rico o al más pobre, siempre lo hizo haciendo justicia. Entonces, hoy en día también sucede eso, que aún en las propias iglesias se dice, mira, aquí van los ricos, aquí van los de clase media, todos los ricos, aquí van los pobres, y el Señor nos exhorta a dejar de hacer esas prácticas.
Aún en las iglesias pasa que aquí van los pastores, ellos consumen otra cosa mientras los miembros consumen otra cosa. Y el Señor no nos llama a eso, el Señor nos llama y nos dice que todos somos iguales. El único quien tiene que recibir la gloria, el honor y todo por todas las generaciones es el Mesías, es el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros no venimos a ocupar un estatus social, no venimos a ocupar un estatus de egoísmo, de llenar nuestra vanagloria, sino de compartir la palabra y dejar esos juegos de estar diciendo a los ricos se le trata de una manera y a los pobres de otra. A veces en la iglesia cuando llega el rico se le trata de la mejor manera y se le sirven las mejores cosas, y cuando llega un pobre entonces existen las miradas feas y existe el hecho de decir, bueno, a él no lo traten bien, o a él no le den agua, o a él ni lo tomen en cuenta, él no tiene dinero, ¿no? Uh-huh. Cuando el Señor no nos enseña en ningún momento en la palabra en decir, mira, hijo, en la palabra no menciona y dice, mira, al rico sírvele y tráele lo mejor, y al pobre entonces trátalo mal. De hecho, Jesús hace todo lo contrario. Hay una parábola en la Escritura donde habla del hombre rico y que aún teniendo las mejores cosas, dice que se fue a un lugar de tormento. ¿Por qué? Porque el Señor nos enseña que no somos lo que nosotros tenemos, sino lo que nosotros vivimos y lo que predicamos. Efectivamente. Y es así como hoy deseamos de todo corazón que esta palabra, más de dejar en ridículo a los que son practicantes de esto que hemos opinado, es nuestro deseo a que pueda haber cambios hoy en el cuerpo de Cristo, en todo lo que se le conoce como la iglesia. Los jóvenes estamos pidiendo un cambio, queremos ver algo que realmente nos acerque a Dios, algo que nos muestre el amor, la misericordia de Dios. No esos dogmas, no esas doctrinas, no esos de rituales que realmente no nos están llevando a una comunión con Él, con el Creador, con el que hizo todas las cosas. A Él le debemos devoción, no a nadie más, no a pastores, no a apóstoles, no a ministros, no a líderes, no a motivadores. A quien le debemos toda la gloria, toda, ahora sí, nuestra rendición a Él, es a Yeshua, que es nuestro medio para conocer al Padre, al Eterno, al Creador de todas las cosas. Y eso es de alguna manera lo que hoy estamos tratando de compartir, estamos tratando de dejar en claro con respecto, tomarnos también, ¿por qué no?, el atrevimiento de opinar por los demás jóvenes que en algún momento han hecho estas mismas observancias, que han hecho ahora sí estas quejas, estas opiniones de por qué la iglesia es así, por qué el cuerpo de Cristo es así. Y Jesús nos muestra todo lo contrario. La motivación es que cómo nos hemos mantenido firmes a pesar de todas estas cosas que no nos cuadran, a ti y a mí, Saudi, cómo nos hemos mantenido firme, es ir a la palabra, estar bajo los lineamientos de la palabra y de lo que la Biblia nos enseña. Eso nos permite y nos mantiene en fe de saber de que tú y yo y todos los seres humanos somos imperfectos y que cometemos errores, y muchas veces errores muy graves que acarrean también a muchas personas más. Pero que nuestro Dios y nuestro Señor Yeshua es perfecto y Él nos ama incondicionalmente, es misericordioso, quiere vernos en una vida de shalom, en una vida de paz, en una vida en la cual estemos cerca de Él a pesar de las circunstancias, a pesar de las desilusiones, a pesar de lo que todavía no comprendemos. Estamos cerca de su presencia y nos anima a aprender de cómo su ministerio se enfocó realmente a lo que es importante, a la predicación de la palabra, de la instrucción, a retornar al amor, a la misericordia y a la bondad, cosa que ciertamente se perdió con la religiosidad. Sí, todos guardaban las ordenanzas, todos guardaban las observancias, pero pocos practicaban la bondad. Y la bondad, déjeme decirle, querido amigo, es parte de lo que Dios está exigiendo, de lo que Dios está pidiendo, de lo que Dios hoy nos está animando y nos está revelando a que debemos de practicar. Guarda sus mandamientos y sé bondadoso.
Eso es parte de lo que exige en su ley y en su Torah. Algo que debemos de aprender es que no debemos solamente leer las Escrituras, sino recalcamos todo el tiempo vivirlas, aprender a vivir la Escritura, aprender a hacer nuestra esta Escritura, esto que Dios ha revelado, poder hacerlo vivo en nosotros. Si nosotros hablamos de amor, entonces practiquemos el amor. Si nosotros hablamos de paciencia, entonces practiquemos la paciencia. Debemos de ser congruentes entre lo que hablamos, entre lo que estudiamos y entre lo que vivimos. Es necesario regresar a las sendas antiguas, sí, pero también practicar lo que ya tenemos en conocimiento. Dice la palabra de Dios que dice: escuchad, tomad lo bueno y desechad lo malo. Entonces es necesario que nosotros estudiemos la palabra y que nosotros vivamos estas Escrituras que el Señor ha inspirado a través de su Espíritu Santo. Y fíjate que el hecho de lo que nos dice Saudi, el versículo 12 de este capítulo 4, cuando Jesús dice que oyó que Juan, había sido decapitado, dice: continúa, toma la estafeta para continuar con el mensaje que Juan venía predicando. Entonces se retira a Galilea, y como lo decíamos, Galilea, un lugar históricamente que no era considerado santo. ¿Por qué? Porque había muchos gentiles allí. Entonces, mientras más gentiles hay en un lugar, menos santo es considerado. Mientras más personas ahora sí que no cumplen con nuestros estatus, con nuestra idea de lo que consideramos nosotros, el Señor tiene otros estándares, ve de otra forma. Los pensamientos de Él no son nuestros pensamientos, y este acontecimiento le da cumplimiento a una profecía. Por eso es importante estudiar toda la palabra. Y lo vemos allí en Isaías capítulo 9, cuando nos dice el profeta: pero no habrá siempre lobreguez donde había angustia. En tiempos pasados Él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después trató con gloria el camino del mar, que está al otro lado del Jordán, Galilea de las naciones. El pueblo que andaba en tinieblas, dice, vio gran luz. Sobre los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció. Luz va a resplandecer en nuestros corazones, en nuestra vida, cuando permitamos que la palabra de Yeshua, el verbo hecho carne, se manifieste en nuestros corazones, cuando nos volvamos apasionados de la lectura de la palabra. Entonces esa luz va a resplandecer y nos va a mostrar todas las cosas, todo el panorama. Y yo concluyo con esto, Saudi. Ahora tus conclusiones. Creo que el Señor conoce nuestros corazones y conoce lo que nosotros somos. Es necesario que comencemos a estudiar las Escrituras, los exhortamos a estudiar las Escrituras. Ahora es necesario que nosotros comprendamos que el Señor tiene un llamado para cada uno de nosotros, así que lo va a hacer cumplir. Esperemos el momento indicado de Dios y entonces Él hará su promesa una realidad en tu vida. Y con esto finalizamos. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a que sigan el siguiente episodio, porque seguiremos hablando de este tema, del ministerio de Yeshua. Así que deseamos que el Eterno los bendiga y que la paz siempre abunde en sus corazones. Hasta la próxima.